¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Muchas gracias por la invitación y encantada de participar en esta sesión especialmente. Muchas gracias. Excelente, participar nuevamente porque ya habías estado aquí como entrevistadora y también ya hay un episodio disponible de la tercera temporada como entrevistada. Entonces, excelente tenerte por aquí de vuelta. Sí, muchas gracias Ana Karen y gracias colegas. Excelente. Como conductor se encuentra con nosotros el doctor José Campos Terán, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Muy contento de realizar este episodio de nuestra serie y bueno, creo que vamos a tener un gran programa con nuestra entrevistadora y nuestra entrevistada. Así es. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y la invitada de hoy es ingeniera química. Para acercarnos a su trabajo tenemos que pensar en remoción de contaminantes en agua, biotecnología ambiental y procesos a base de microalgas. Microalgas es una palabra clave, ya descubrirán más adelante. Está con nosotros la doctora Marcia Morales Ibarra, del Departamento de Procesos y Tecnología. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes, compartiendo los micrófonos. Muy bien, eres bienvenida a Expreso de Ciencias, nos emociona mucho tenerte aquí y antes de comenzar con la plática y que nos comentes sobre tu investigación, tenemos que ir al origen, es una pregunta obligada aquí en Expreso de Ciencias. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo describirías tu infancia? Mi infancia, fue muy feliz. Tenía yo un núcleo familiar muy estrecho, donde pues se fomentaban todas las habilidades que nosotros quisiéramos tener. Un papá profesionista, ingeniero civil, una mamá que era ama de casa, pero pues siempre nos dieron muchas libertades y muchas oportunidades, ¿no? Entonces, pues así, y pues para mí la infancia pues fue una época de juegos, de magia. Me encantaba la química, ¿no? Entonces, muy temprano yo supe a qué me quería dedicar. Ok, eso se liga directamente con nuestra siguiente pregunta. Esta niña tan curiosa y que ya estaba involucrada con las ciencias, ¿en qué momento despertó tu interés por tu área de investigación? Por mi área de investigación, bueno, en realidad, mi área de investigación ha ido variando a lo largo del tiempo. Yo inicialmente pues quería estudiar química, era muy observadora, era muy pendiente de mi entorno. Por ejemplo, me encantaba leer las etiquetas de los envases y ver los ingredientes que tenían, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, pues mucho ver eso. Y luego, pues mi papá, por su profesión, pues él era ingeniero civil y entonces, pues él le tocaba ver esto de las carreteras, los aeropuertos, y entonces, pues ahí en esos viajes, pues por ejemplo, yo veía cómo se pavimentaban las carreteras y que le ponían algo que se llamaba asfaltenos o que se llamaba asfalto, y entonces ahí yo decía, ¿y eso de dónde viene? ¿No? Y entonces, pues así, poco a poco, pues fui enterándome del petróleo, etcétera. Y luego en estos recorridos que hacíamos, porque mi papá viajaba mucho por carretera, pues veía yo las zonas industriales y a mí me interesaba saber cómo se hacían las cosas, ¿no? De dónde provenían, cómo se fabricaban, cuáles eran sus ingredientes, ¿no? Entonces, pues desde esa época, pues yo supe que me gustaba saber la química y cómo se obtenían las cosas, pues a través de procesos que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Pero también
digo, pues me di cuenta que, digo, justo en estos parques industriales que nosotros veíamos ahí a lo lejos, las luces y todo esto, pues había chimeneas que arrojaban humo. También veía yo que desechaban que pues contaminantes o efluentes líquidos a los ríos. Y entonces muy temprano pues supe que también esta industria, aunque era muy productiva y se obtenían muchos productos de la vida diaria, digo, que nos rodeaban, que era la industria del petróleo, digo, pues también generaba mucha contaminación, ¿no? Entonces, en ese entonces, digo, bueno, pues a mí me interesaba saber más cómo se fabricaban las cosas que el problema de contaminación que generaban. Y por eso, digo, bueno, pues reitero, me encantaba la química y pues yo decidí estudiar eso, ¿no? Entonces, digo, ya después, digo, bueno, pues por el entorno en que uno se va desarrollando, digo, bueno, pues la parte ambiental, digo, pues cobró relevancia y digo, pues en particular, digo, pues pasé de la química ahora a los procesos biológicos y digo, bueno, pues saber que estos procesos biológicos, o sea, el uso de bacterias, plantas, levaduras, microalgas, pues ayudan en la parte de remediación o limpieza de estos sitios contaminados. Oye, Marcia, pero de lo que nos cuentas un poco, o sea, ¿tú de dónde eres originaria? ¿Yo de dónde soy? ¿De dónde nací? ¿De dónde naciste? ¿Dónde pasaste tu infancia? Yo nací en Guadalajara, Jalisco, digo, pero pues en realidad fue muy poco el tiempo en que viví ahí, fue, pues, digo, no sé, tal vez 2 o 3 años, yo no me acuerdo, pero digo, justo por el trabajo de mi papá, digo, pues vivimos en muchos lugares, ¿no? Entonces, digo, pues viví en Los Mochis, Sinaloa, en Querétaro, en la región de Orizaba, de donde era originario también mi papá, de un pueblito que se llamaba Ciudad Mendoza. Y digo, pero en realidad, pues la mayor, donde yo crecí, digo, pues fue en Jalapa, Veracruz. Ok. Sí, porque llama la atención todo esto que cuentas de ver la industria y ver, ¿no? Eso no es tan fácil a veces cuando en algún lugar donde uno está. ¿Y alguna vez te dieron un kit de química para que jugaras o no fue uno de tus regalos de Navidad? Pues siempre fue algo que yo quise, pero digo, en realidad no lo tuve de muy, muy, muy pequeñita porque digo, mis papás, digo, pues sí eran muy precavidos y entonces digo, pues sí, esto de jugar con tubos de ensayo, o sea, era algo, mi mamá pues era ama de casa, mi papá era ingeniero civil, entonces no era un ambiente con el que ellos estuvieran familiarizados, pero cuando yo tuve mi primer juego de química, yo pues fui muy, 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 muy feliz, sí, ¿no? como muchos, como yo. Sin hacer el comercial, mi alegría. Exactamente, Sí, muy, sí. muy, muy feliz, ¿no? Entonces, Muy feliz. a mí sí me causó esa felicidad. Muy bien, Marcia, súper interesante. Yo siempre he descubierto en ti grandes cualidades, como justamente como te describes, que eres una mujer súper observadora, analítica, pero no sabía que desde tan pequeña, ¿no? Pues cuestionabas tan críticamente la realidad, ¿no? Y preguntarte, ¿y esto que le están poniendo a la calle, qué cosa es, de dónde viene, a dónde va, cómo contamina, etcétera? Creo que es como muy, muy interesante. Justo a propósito de la invitación para esta entrevista, yo estaba recordando hace cuánto nos conocemos y me acordé que te conocí en una visita justamente en Iztapalapa. ¿No? Cuando tenías tu laboratorio de microalgas montado en una terraza, ¿no? Hace muchos años de eso. Y yo dije, qué interesante cómo lo hicieron para montar esto, pero sobre todo, ¿no? Descubrir y después conocer a la mente detrás de todos estos proyectos. Para mí ha sido un privilegio, quiero decírtelo. Y estoy muy contenta de haber sido invitada a esta entrevista. Yo quisiera preguntarte como qué momento interesante, divertido o angustiante recuerdas en este recorrido de tu vida como investigadora, ¿no? O sea, cómo pasa esta niña curiosa, cuestionadora, a convertirse en la investigadora que eres ahora. Digo, bueno, pues todo empezó divertido, pues como un juego, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo
debo confesar, y digo, y a lo mejor esto no lo saben ni mis papás, digo que yo, por ejemplo, me encerraba en el baño. Con barro y hacías cosas. Ajá, no, bueno, yo mezclaba pues que el cloro con la pasta de dientes, Okay. etcétera, etcétera, digo, porque era mi laboratorio, ¿no? Entonces, yo supe que un laboratorio era un lugar para experimentar justo por mi papá, que a pesar de ser ingeniero civil, digo, también fue docente y daba materias de laboratorio en su área, ¿no? En el área de materiales, de resistencia de materiales, etcétera. Pero digo, yo sabía que en un laboratorio se experimentaba, ¿no? Y entonces yo me pasaba las horas ahí jugando a que era yo química y que yo hacía mis formulaciones mágicas, ¿no? Entonces todo a nivel de juego, o sea, en ese momento pues yo no sabía ni lo que estaba haciendo, pero yo estaba jugando a que era química, ¿no? Entonces, digo, pues eso es un momento divertido, digo, bueno, que desde muy chiquita, digo, pues yo, no sé, lo traía, me gustaba, no sé, no recuerdo así como alguna anécdota, alguien que me dijera que fuera a ser química, pues no, pero digo, a mí lo que sí tenía bien claro es que en esto de que yo leía las etiquetas, que mi papá me platicaba un poco, pues era algo del petróleo y era algo de química, ¿no? Entonces yo... ¿Y hubo algún profesor, digo, ya me queda claro que tu papá fue una fuerte influencia, pero algún profesor de química que te reforzó y dijo, pues eso es, quiero estudiar química, la química describe, no hubo alguien ahí que te motivara y que dijeras, pues sí, esto es justo lo que yo estoy buscando? ¿Estudiaste química o ingeniería Yo química? estudié ingeniería química, ¿no? Porque, digo, justo en esto de que me gustaba la química, de que estudiaba en Jalapa, Veracruz, entonces había solo 2 licenciaturas que ofrecían o que explícitamente decían química, que era una ingeniería química y la otra que era químico farmacobiólogo, ¿no? Pero en químico farmacobiólogo pues yo lo asociaba más a los análisis pues de sangre, más de cuestiones de salud, a los laboratorios clínicos, y bueno, eso a mí en realidad veía yo sangre y me desmayaba, ¿no? Entonces, no era una área en la que yo me quisiera desarrollar, ¿no? Entonces, pero en cambio, en ingeniería química, saber de los procesos de transformación, pues digo, me conquistaba, ¿no? Entonces, yo decidí dedicarme o tomar esa licenciatura, ¿no? No tenía yo pues familiares cercanos que se dedicaran a la ingeniería química, pero sí tenía, digo, familia, un primo que sabía yo que estudiaba eso, y digo, y en alguna oportunidad, pues digo, que nos vino a visitar en un periodo vacacional, entonces, bueno, pues él me platicó y entonces yo confirmé que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Muy bien. Y esto se reforzó en la carrera, toda esta En la experiencia. carrera sí, y digo, bueno, y en el área de investigación, que digo, porque yo quería ser ingeniero, ¿no? Yo quería ir a la planta a operar los sistemas, a ver cómo se transformaban, o sea, yo me veía como un ingeniero. Digo, esto de la investigación en realidad, digo, pues empezamos a tener contacto, digo, pues justo en los estudios de la licenciatura, digo, pues algunos profesores se interesaban por ampliar nuestro panorama, o sea, que supiéramos sobre el campo profesional, y digo, y pues llevaban a personas de la industria para que nos reclutaran o para que hiciéramos nosotros las pruebas iniciales, pero también nos conseguían espacios pues para ir a platicar con investigadores. Yo me acuerdo muy bien que la primera vez nos consiguieron un espacio para asistir a un evento que se llamaba Escuela de Primavera del CIMBESTAB, ¿no? Y entonces ahí, pues era una mesa donde uno platicaba con el investigador y digo, bueno, pues lo motivaba, nos motivaba, digo, pues a saber acerca de la ciencia, cuál era su campo de desarrollo, etcétera. Y luego también en esto de los congresos, ¿no? Entonces, nos involucraban en la parte de organización. Y entonces digo, bueno, pues ahí tenía uno la oportunidad de hablar un poquito más con ellos, y así fue como yo conocí a la UAM y a algunos de sus investigadores.
Ok, ese fue tu primer contacto con la UAM. Con la UAM, sí, exacto, a través de un congreso que organizaba o a través de un contacto que consiguió un profesor, ¿no? Entonces ya después, pues me vine a hacer la tesis de licenciatura, y luego pues estudios de posgrado, luego me fui a Estados Unidos, luego trabajé en el IMP, pero digo, bueno, así fue como se fue dando la situación en el campo de la investigación. Y al final llegaste al petróleo. Sí. Llegaste al petróleo en el Instituto Sí, Mexicano exacto. del Petróleo, el IMP, ¿no? Ujú. Que justo cumple 60 años. Sí. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo da la vida una idea y cómo llegas a ella, ¿no? Y ahí en el IMP descubriste o encontraste las respuestas de lo que te planteabas de niña. ¿O qué hacías en el IMP? En el IMP, digo, yo trabajaba en un grupo que coordinaba el doctor Rodolfo Quintero, que se llamaba la Coordinación de Biotecnología del Petróleo. Y ahí ya había yo dado el cambio, digo, justo ya no a los procesos químicos, sino a los procesos biológicos, a la cuestión de contaminación. Digo, pues yo me incorporé para trabajar en un proyecto sobre el desarrollo de combustibles y sobre todo de la degradación de un compuesto que se le agregó a las gasolinas para remover otro contaminante que era muy dañino, muy tóxico, que era el tetraetilo de plomo, ¿no? Este compuesto se llamaba MTB, que es metilterbutyl-éter, y que resultó pues ser pues no la solución que se esperaba, porque también resultó ser contaminante y contaminaba los acuíferos, ¿no? Y entonces, pues digo, yo en ese entonces estudiaba las biobarreras, entonces era pues poner este compuesto, al ser muy soluble, digo, contaminaba los mantos acuíferos, entonces era poner como en el suelo, digo, pues una zona donde se inoculaban microorganismos que eran capaces de degradar este compuesto recalcitrante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo hacía en el IMP. Entonces, ahí ya se había dado pues el cambio, en realidad, de pues la química pura, de querer saber las formulaciones al área ambiental, ¿no? Sí, sobre todo a una cuestión ya de experimentación con un propósito muy específico, ¿no? Es decir, ahora que lo contabas, yo generaba en mi mente una imagen de aquella niña crítica, ¿no? Ahora en el laboratorio y haciendo experimentos y cuestionando la realidad, experimentando y haciendo propuestas para pues transformar estos elementos, para decirlo no tan técnicamente como yo lo entiendo, pero estos elementos que produce la industria del petróleo, ¿no? Pues súper interesante. Pero digo, no solo eso, digo, yo también de chica y muy temprano aprendí que el petróleo era de origen biológico, ¿no? Que pues hace millones de años en la Tierra, y bueno, pues fue producto de la descomposición de plantas, animales, inclusive microalgas, que pues al morir se sedimentaban y luego pues se cubrían con sedimentos y luego pues con alta temperatura y alta presión, y bueno, pues se generaba el petróleo, ¿no? Y que a partir del petróleo podíamos obtener un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero sí, digo, cómo se fueron hilando todos estos aspectos, ¿no? Ahorita nos cuentas un poco cómo fue esta transición de la química a la biología, pero antes de ello vamos a pasar a una sección que solemos hacer aquí en Expreso de Ciencias para conocerte un poquito más, ¿no? Entonces te voy a hacer algunas preguntas y tú nos respondes pues lo primero que creas que te viene a la mente. Entonces ya nos dijiste que creciste en varios lugares y en Jalapa principalmente. Y entonces en esos tiempos o ahora, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito. Ahorita. Ahorita, bueno, me gustan mucho las series de televisión. ¿En algún estilo? Sí, ¿Drama? sí. ¿Acción? No, bueno, pues pues de muchas cosas, pero digo, principalmente pues me gustan las que tienen que ver
con observar. Me gustan mucho las series policíacas, ¿no? Las de los hospitales también me gustan mucho. Pues sí es hay, o sea, de descubrir quién era el asesino y digo, y toda esta parte del trabajo en laboratorio y cómo descubrir y a través de las huellas digitales, el ADN, al asesino del episodio, digo, bueno, pues a mí eso me encantaba, ¿no? Pero digo, por ejemplo, también ahorita, digo, pues de las más recientes que he visto, digo, bueno, pues hay una serie coreana que se llama La Gloria, que no sé si la han escuchado, que es de problemas de acoso escolar, ¿no? De acoso escolar, de violencia hacia una niña, y digo, y de cómo tuvo que ir superando, digo, bueno, pues esa situación, digo, y cómo lo canalizó, y digo, y mismo por no haber como mecanismos para atender esa situación, digo, bueno, pues ella buscó la venganza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así, y digo, bueno, esas series me gustan. Ahorita hay una muy buena del petróleo y parece comercial, pero digo, una serie del petróleo que se llama Landman, un negocio crudo, que es buenísima, que yo estoy encantada y estoy esperando que salga el capítulo. Entonces es un hobby. No, muy válido. Que en mi tiempo libre, pues eso me gusta, claro, hacer, me relaja. Está muy bien. ¿Tienes alguna planta o animal favorito? No, bueno, pues es que eso es una pregunta obvia. Digo, a mí me encantan las microalgas, ¿no? Ok. Me encantan las microalgas. ¿Y tienes microalgas en tu casa así puestas como plantitas? Sí, bueno, yo estoy pues segura. Sí se puede, ¿no? Yo estoy segura de que ustedes también tienen microalgas en su, ¿cómo se llama? En sus casas. Ah, no, Digo, bueno. si sí. tienen una fuente, ahí hay microalgas. Un charquito. Algún charquito o en los garrafones de agua, cuando se le forma ahí una capita verde, son microalgas. Entonces digo, bueno, pues a mí las microalgas me encantan, ¿no? Digo, yo desde que descubrí el mundo de las microalgas, digo, Ahorita nos platicas sobre ellas. ¿Tocas algún instrumento musical? No, aprendí de muy pequeña a tocar el acordeón, pero digo, actualmente no. ¿Y el acordeón? El acordeón. No es tan fácil eso, ¿no? Digo, bueno, pues está bien. Pero sí. ¿Algún libro favorito? ¿Algún libro favorito? Digo, bueno, pues a mí, por ejemplo, me encantaba El perfume. Ah, sí. El perfume de Susskind. Ajá, de Susskind. Digo, esta cuestión, digo, que siempre estaba relacionado con la química, ¿no? De que pues era una persona que no tenía olor y que en su afán y en su mente, digo, pues el tratar de obtener la esencia de las cosas y el olor, y controlar las moléculas para exacto. Controlar. Pero un poco esto de me gusta pero me asusta, ¿no? Entonces, sí, o sea, claro. porque es esto de misterio, tiene su parte así. Tiene su parte ahí tétrica. oscura, ¿no? ¿Te gusta la música? ¿Tienes algún cantante o grupo favorito? Pues la música, digo, a mí me gusta mucho, me gustan mucho las bandas sonoras de las películas, y digo, y cómo pues esta relación entre que pueden intensificar lo que se siente en un momento dado, en una situación, o sea, pero digo, pues mismo, digo, no son cantantes ni son grupos, pero digo, son compositores, digo, como Vangelis, no sé si alguno de ustedes. O la de ¿cómo se llama? La Misión, ¿no? Sí, exacto, 1492, Carros de Fuego. Claro. Esto, digo, me gustaba mucho, por ejemplo, Ennio Morricone, digo, bueno, el malo y el feo. Digo, más para acá, bueno, pues John Williams, o sea, claro. Con Tiburón, etcétera. O sea, Star Wars, o sea, ni hablar. Y Hans Zimmer, digo, pues ahora más que digo, pues esto de los Piratas del Caribe, Gladiador, o sea, digo, en realidad me encanta esa música y me hace entrar en un estado, pues, de concentración, claro. ¿No? Entonces, bueno. No, una más, antes de darle la palabra a la doctora. ¿Tienes algún talento oculto? No, bueno, no.
No explícito. no explícito, digo, algo que no sepan que yo sé hacer, digo, pues me gusta hacer joyería, las actividades manuales me relajan mucho. Y también, digo, pues de pequeña estudié ballet folclórico, entonces me gusta pues, Ok, muy bien, muchas la gracias. bruja, ese tipo de cosas, las bailaba. Yo siempre he querido preguntarte una cosa. A ver. ¿Qué te hace feliz y qué te hace enojar? No, es que quienes hemos podido interactuar con Marcia bueno, a mí siempre me ha llamado la atención como que eres una persona muy ecuánime, ¿no? Muy ecuánime y siempre he tenido esa curiosidad. Yo sí te quiero preguntar eso. ¿Qué te hace así muy feliz y qué te puede sacar de tus casillas o hacerte enojar mucho? Pues digo, ¿qué me hace muy feliz? Digo, pues la parte de docencia, la parte de integración de mis alumnos, ver cómo aprenden, cómo se incorporan sabiendo muy poco o absolutamente nada y cómo van aprendiendo, cómo van desarrollándose. Y digo, y ahora digo, algo que yo me siento muy feliz y muy orgullosa es de la gente que se ha formado, que tuvo la confianza de formarse conmigo o que yo pude influenciar algo en su formación, pues ahora se ha incorporado pues en centros de investigación nacionales, internacionales. Y solo por citarles un ejemplo, una noticia que me hizo tremendamente feliz, no sé si vieron el semanario de la UAM, el de esta semana, salió la doctora Alma Toledo, que fue mi primera estudiante de doctorado en el área de microalgas, de investigación con microalgas, y que le dieron un premio a la innovación, ciencia y tecnología en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, egresada de acá, orgullosamente, yo puedo decir que fue mi alumna, ¿no? Entonces, eso me encanta, me hace muy, 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 muy feliz. Muchas felicidades, ¿no? Sí, felicidades. Sí, es un gran logro. De hacerte enojar mejor, no sé, mejor. Bueno, luego platicamos. Luego, eso. lo vamos a dejarnos con la etapa feliz. Bueno, Como toda persona, pues tienes una vida personal y tú has realizado gestión aquí en nuestra universidad, has sido coordinadora, jefa de departamento, secretaria acá, académica. ¿Cómo equilibras esta vida personal con tus actividades pues, de investigación y de docencia? Bueno, pues digo, en realidad es algo que me cuesta trabajo, ¿no? O sea, desconectarme del trabajo para ir a mi casa a descansar. Digo, sí me cuesta trabajo, pero digo, afortunadamente, digo, pues siempre he tenido seres queridos, mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi esposo, digo, que me han apoyado y entienden perfectamente, digo, pues a lo que me dedico, que me encanta y que pues eso muchas veces hace que pues me lo lleve yo a la casa, ¿no? Entonces, pero digo, pues ese apoyo y esa complicidad también, digo, porque por ejemplo, digo, solo por platicarles una anécdota, pues el fin de semana pasado, pues era el cumpleaños de mi mamá y y pues vivimos muy cerca de Veracruz, ¿no? Y yo para mis microalgas tengo algunas que crecen en agua de mar. Y entonces digo, bueno, pues aprovechando, entonces digo, pues invito a mi familia a que vaya a Veracruz y me ayudan a colectar agua de mar, ¿no? Entonces, pues esta cuestión de involucrarlos, de que sepan qué hacemos, qué hago en mis investigaciones, digo, bueno, pues son hasta cómplices de mis travesuras, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovecho y digo, momentos familiares, pero también, logré traer mi agua de mar. Muy bien, no, pues qué padre que puedas involucrar a tu familia. En ese sentido, ¿en dónde encuentras inspiración para tus investigaciones, para tu docencia en general? Entonces, a lo mejor tu propia familia te motiva, te da algún ejemplo. Sí, bueno, en esto de la ciencia, digo, bueno, pues hay que estar actualizado, ¿no? Entonces, pues hay que leer mucho, digo, hay que ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, digo, bueno, pues así de repente uno ve que
un investigador oriental parte está haciendo esto y dice, no, bueno, yo también lo puedo hacer, o ya encontró la respuesta, entonces, bueno, pues la voy a aplicar para dar el siguiente pasito, platicando con los colegas, pero digo, también, pues, conociendo, pues, el entorno y ver, cómo este conocimiento que uno sabe, pues, se puede aplicar, ¿no? Entonces, digo, pues por ahí tengo un par de ejemplos que si el tiempo lo permite, digo, pues se los puedo platicar, ¿no? De cómo se traslada ese conocimiento que uno sabe, digo, bueno, pues hacia la solución de algunas problemas. Y eso te gusta, porque uno puede hacer ciencia y quedarse con el conocimiento básico de entender qué es el asfalto, ¿no? Pero de ahí a llevarlo a, bueno, vamos a mejorar un asfalto, o vamos a usar microalgas para cambiar algo, producir algo. ¿Te gusta eso? ¿Es algo que te motiva? Sí, es algo que me motiva, ¿no? O sea, no quedarme solo en el trabajo, en el laboratorio, sino ver que se aplica, que ayuda a resolver algunas situaciones, a que aprendan los muchachos a que se solucione alguna problemática, ¿no? O sea, ya sea del área de contaminación o hay muchos ejemplos de lo de la pandemia, por ejemplo, los estudios que se tuvieron que hacer de ventilación. Entonces, uno puede aportar desde lo que uno sabe, ¿no? Entonces, eso me queda claro y pues salirse del laboratorio, digo, bueno, pues para proporcionar algunas soluciones, digo, pues ya sea a nivel de operación, problemáticas ambientales o inclusive de vinculación con la sociedad. Sí, yo ahí quisiera, ahorita que lo mencionas, creo que hay un punto muy importante y creo que la comunidad no lo sabe, pero gran parte del éxito que tuvimos en el regreso a la presencialidad, por lo menos en la unidad Coajimalpa, se debió gracias al trabajo que tú hiciste, ¿no? Sobre todo con estos estudios justamente de ventilación y de la dispersión, y que fueron muchísimas semanas, ¿no? De estar revisando el edificio, de estar analizando cada uno de los espacios, las ventanas, las puertas, hacer las pruebas de humo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podrías contarnos de eso, por ejemplo, o cualquier otro ejemplo, como tú dices ahora, de si hay tiempo, porque creo que eso relaciona muy bien como esos conocimientos que las personas tienen, como es tu caso, pero que de manera muy tangible y muy visible en la vida de una comunidad como la nuestra, en la comunidad universitaria, esos conocimientos permitieron que regresáramos, y yo puedo decir a título personal, pero creo que también por muchas personas, de manera segura, ¿no? Así saber que cuando regresábamos, tal espacio era seguro para tantas personas, porque Marcia lo había revisado, ¿no? Y porque además, ¿no? La capacidad de cuántas personas iban a estar en un espacio, pues estaba perfectamente verificada y daba como mucha tranquilidad en un proceso de regreso de la pandemia, donde la verdad, el sentimiento que más teníamos era pues como de miedo y vinculado como a tristeza por las pérdidas que muchas personas tuvimos. Pero yo creo que eso, platícalo, Marcia, creo que es muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, digo, muchas gracias por tus palabras. Digo, yo en realidad no lo hice con la intención sino de la intención de algún reconocimiento, sino más bien de que, pues, pues apoyar, ¿no? En esto de los protocolos de regreso, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues como saben, la pandemia que tuvimos por el COVID se transmite pues a través de la saliva, aunque inicialmente no se sabía mucho cómo se transmitía, digo, pues tendría uno que poner estas cuestiones de las superficies, de sanitizarse las manos, etcétera, pero digo, bueno, en realidad era la transmisión a través de los aerosoles, ¿no? Que pues a la hora de que uno respira, estornuda, etcétera, digo, bueno, pues son partículas que se quedan en nuestro entorno, en el aire, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la ventilación de los espacios, digo, pues eran muy, muy importantes. Entonces, digo, bueno, pues, pues, digo, con lo que yo sabía acerca de los,
de la dinámica de fluidos. Es que no quería ser demasiado técnica. Del movimiento, del movimiento, del aire. ¿no? Exactamente, de cómo se podía saber cuánto tiempo podían estar esas partículas en el medio ambiente y cómo a través de la ventilación, abriendo las ventanas o checando cómo era el flujo de aire en el edificio, entonces digo, cómo era la orientación de los vientos, etcétera, digo, bueno, entonces determinar, digo, bueno, pues cuántos recambios de aire había en un determinado tiempo. Y digo, bueno, y no solo eso, sino también las medidas de precaución a través del uso de filtros, etcétera. Entonces digo, bueno, pues eso, la formación que nos da ingeniería química, digo, a lo mejor no tanto la química en sí, sino pues los procesos físicos que estudiamos. Entonces digo, bueno, pues nos pudimos poner en la práctica, digo, pues algunas metodologías y efectivamente, digo, pues una prueba que hicimos fue justo para determinar los patrones de flujo, pues usar la máquina de humo, que por cierto nos prestaron de la sección de teatro, o sea, Wow. sí, entonces digo, bueno, pues ver cómo se dispersaba ese humo, entonces sabía uno el recorrido justo de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue y digo, bueno, pues se implementaron pues estos protocolos y digo, bueno, pues fue pues digo algo que me gustó que se usara, que se Que fuera que útil. ayudara a hacer al regreso, ¿no? Ok, fascinante. Vaya, 4 o 5 años de esa realidad, le decíamos nueva realidad, ¿no? En ese momento. Eh, Se siente muy distante esos hábitos que solían ser parte de nuestro día a día y también esas dinámicas que cambiaban mucho nuestros hábitos de higiene y la manera en cómo entendíamos el espacio. Recuerdo mucho los espacios cerrados, pensar que iban a caber 20 personas ya era multitud, era es algo que física y emocionalmente exigía mucho y yo desconocía, en ese momento yo era estudiante, desconocía que habías tenido que tener parte en ese proceso y pues sí fue una labor ardua porque independientemente de que gubernamentalmente se tenían indicaciones, había que tener muchísimo ingenio para saber adaptarlo a esta institución. Y tomando eso en cuenta, para los futuros alumnos y alumnas que quisieran llegar aquí a la UAM Coajimalpa, ¿cómo podrían encontrarte? ¿Qué materias das? Bueno, UEAs, aquí les llamamos así, unidades de enseñanza y aprendizaje. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, claro que sí. Digo, bueno, como lo comentó el doctor Campos, digo, bueno, pues yo he estado en la gestión, he estado un poquito alejada de la impartición de UEAs, pero digo, sí, estoy regresando, retomando esto, pero digo, pues doy introducción al pensamiento matemático, pues doy química, bioreactores, procesos de separación. Digo, a lo mejor es un poco técnico, digo, pero digo, bueno, pues para los que estudian ingeniería biológica, pues conocen su plan de estudios, digo, bueno, pues soy profesora de esa licenciatura. A mí me gustaría, Marcia, que nos explicaras, tú estás, al igual que yo, impartiendo la licenciatura en Ingeniería Biológica. ¿Cómo dijimos que íbamos a hablar de la transición de tu pasión por la química hacia la biología? Y también me gustaría que de alguna manera nos explicaras qué hace una ingeniera bióloga, un ingeniero biólogo, y si puedes también lo relaciones con tus microalgas, porque hemos hablado mucho de las microalgas, pero no hemos dicho qué son y qué pueden hacer. Y quizá a lo mejor puedes ejemplificar cómo usando microalgas también manejas gases, aire, ¿no? CO2, y eso tuvo también que ver con tu posibilidad de ayudar en la pandemia. No sé si puedes platicarnos un poco de ello. Sí, entonces digo, bueno, un poco cómo se dio la transición. Digo, bueno, pues digo, en realidad, cuando yo vine a hacer la tesis de licenciatura, y como ya les dije, pues tuve mi primer contacto con la UAM, pues digo, me entrevisté pues con diferentes
investigadores y bueno, pues había unos muy del área química, pero había otros del área biológica, ¿no? Y entonces, digo, bueno, pues yo me acerqué, digo, pues un poco porque pues ese profesor tenía la puerta abierta, ¿no? Y porque era muy amable, porque me llevó a conocer su laboratorio, y él trabajaba procesos biológicos, ¿no? Entonces él trabajaba pues en aquel entonces en el área de alimentos, con microorganismos, con hongos, y digo, pues me llamó la atención, pero yo le dije, a él le digo, pero yo soy ingeniero químico, o ingeniera química, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿No? Me dice, pues yo también. Mira. ¿No? Él también era ingeniero químico, pero se dedicaba al área de alimentos, y digo, y dice, pues mira, tú desde tu perspectiva como ingeniera química, digo, pues entonces todo lo que aprendiste lo vas a aplicar ahora para los procesos biológicos y tienes que aprender algo de biología, de microorganismos, de bioreactores, pero lo puedes aprender, pero digo, tú puedes aportar esa visión que da un ingeniero químico, ¿no? Entonces, pues a mí eso me conquistó. Entonces, luego, bueno, pues ya la transición del grupo de investigación del área de alimentos, luego a la parte ambiental, trabajar las cuestiones de biofiltración con uso de bacterias, microorganismos para remover la contaminación por efluentes gaseosos, o sea, malos olores, etcétera. Digo, pues, las chimeneas. Digo, sí, y por ejemplo, de ahí, pues, el doctor Reba, digo, que pues fue mi asesor, de bueno, pues ahí sacaron patentes y todo esto, entonces digo, bueno, pues eso. Ya después yo me dediqué pues a otra cosa, pero mis estudios de posgrado fueron sobre biofiltración, ¿no? Y luego, bueno, pues de la biofiltración, que era transformar esos contaminantes, por ejemplo, algunos solventes, etcétera, el producto final era el CO2, ¿no? Y entonces el CO2, digo, bueno, pues gas de efecto invernadero, y bueno, pues qué microorganismo puede ayudar a través de procesos de fotosíntesis a transformar ese CO2 en biomasa, de la cual se pueden obtener muchos productos, pues las microalgas. Entonces, así para contarlo de forma resumida, esto. Que las microalgas son las culpables históricamente de que sí, tengamos una atmósfera de oxígeno. Sí, exacto. Digo, a mí en realidad me conquistaron las microalgas, digo, por su importancia justo evolutiva. O sea, el mundo como lo conocemos, el desarrollo de la vida, digo, pues está muy asociado, digo, a las microalgas. O sea, ¿Y qué es una microalga? Así rápido. Que dijiste que ya está en nuestra casa y que está en algunos lugares, pero ¿cómo es? ¿Qué es una microalga? Son organismos microscópicos que hacen la fotosíntesis y a través de la evolución que se dio en ellos, digo, bueno, pues justo evolucionaron hacia las plantas, ¿no? A través de los procesos de fotosíntesis. Pero digo, pues en este sentido de que la importancia evolutiva, digo, bueno, pues cuando el mundo no era como lo conocemos, o sea, que era, pues había erupciones, era una atmósfera, volcanes, o sea, entonces había mucho CO2 en la atmósfera, entonces las microalgas, en particular las cianobacterias, pues digo, ayudaron a través del proceso de fotosíntesis a transformar ese CO2 en biomasa, pero también a liberar oxígeno. Y entonces, digo, pues con esta liberación de oxígeno, pues se constituyó la atmósfera como la conocemos, ¿no? Y luego también, digo, bueno, pues son la base, también tiene importancia ecológica, o sea, pues son los mares, digo, bueno, pues son productores primarios, o sea, las microalgas las consume el zooplancton, que luego, bueno, se incorporan a la cadena alimenticia, ¿no? Y digo, pues en realidad, contrario a lo que pensamos, digo, pues mucho del oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera se obtiene a través del proceso de fotosíntesis de las microalgas en los océanos. No tanto de las plantas, sí, también, de árboles y demás. Que también contribuyen, pero digo, sí es esto. Y aparte de las microalgas, digo, pues pueden ayudar a limpiar el medio ambiente, las aguas,
Y generan productos. Y a partir entiendo de esa yo, ¿no? biomasa generan productos, ¿no? Entonces nos aprovechamos de las microalgas. Aparte de que se pueden obtener, por ejemplo, pigmentos que son de color maravilloso, pues desde el verde, naranja, azul, etcétera. Digo, Y eso pues, es importante ahora, ¿no? Que se está buscando. Cuando leías la etiqueta de tus productos, de tus dulces, ahora puedes volver a leer la etiqueta y quizá poner un Sí. pigmento de microalga, ¿no? sí, justo. Y entonces digo, bueno, pues son microorganismos que son ricos en proteína, entonces pues los podemos usar para consumo, no todas las especies, como bien sabemos hay bacterias buenas y bacterias malas, pues hay microalgas buenas y no tan buenas, ¿no? Pero digo, son productos ricos en proteína, entonces se pueden utilizar para consumo humano, se les considera como superalimento. Para suplementos de los mascotas, de los animales, pero también para producir biocombustibles, biomateriales, biopolímeros, etcétera. Entonces, esa analogía que yo veía en el petróleo, que a partir del petróleo pues se pueden obtener muchas cosas, digo, ahora la veo yo también en las microalgas, ¿no? Entonces, pero con procesos que son ambientalmente más amigables y digo, pues el futuro de esto pues es como desarrollar procesos con base biológica y que tengan menor impacto ambiental. Sí, y sobre todo hace ratito comentabas que las microalgas, o sea, escuchándote pareciera que es algo, ¿no? Tiene esta característica de invisibilidad, pero que de pronto se hace tangible y que al principio de la entrevista comentabas que incluso nosotros en nuestras casas podemos tener microalgas, es decir, es algo que también pertenece a la vida cotidiana, ¿no? Y que creo que sería muy importante conocer más, porque, por ejemplo, tendemos, lo hablo de mi puro sentido común y de la vida cotidiana. Cuando tú ves un envase, por ejemplo, que tiene agua o que está una planta y que se empieza a poner verdoso, ¿no? Y que empieza a ser como sospechoso porque quién sabe de dónde está saliendo esta vida que tiene que ver con mi planta. Entonces creo que eso sería como súper interesante de acercar o de divulgarlo, ¿no? Con las personas, de decir, es un campo de la ciencia muy cercano a nuestra vida cotidiana. Así es. Y divulgar como estos beneficios o aportaciones que tienen también a nuestra vida o que incluso, como tú decías, pueden tener también un aspecto dañino, ¿no? Entonces, justo yo lo que decía, yo te asociaba así muy al principio de mi vida en la UAM, en esta unidad, ¿no? Yo decía, es que Marcia trabaja con estas algas, se transforman sus colores, ¿no? Se excitaban con ciertos contaminantes, ¿sí? Y que cambiaban de color y yo decía, wow, eso es así súper psicodélico, ¿no? ¿Cómo puede ser que los ciertos órganos vivos tengan esas características? Y decía, esto está increíblemente interesante. Además, por otra parte, yo creo que una cualidad que tú no has dicho de ti misma, pero que yo veo con mucha claridad, es que eres una mujer muy creativa. Alguna vez de broma te he dicho que tienes una diseñadora escondida, ¿no? Y es que justo yo ahí encuentro, y me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de esto, de cómo una mujer investigadora en las ciencias utiliza esa creatividad para abrir campos desconocidos, áreas de oportunidad en la investigación, porque yo justo cuando veo algo sobre tu trabajo asocio perfectamente eso, ¿no? Como este espíritu crítico, esta mente inquieta, esta persona como muy intuitiva y muy creativa, todo conjuntado en procesos de investigación científica. ¿Cómo pasa eso? Pues digo, no soy muy consciente de cómo sucede, yo solo te puedo decir que hago lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir. Sí, claro, pero de una manera muy creativa, ¿no? Porque puedes conjuntar esos conocimientos científicos rudos, etcétera, pero de una manera exploratoria como muy natural, porque también otro estudio que tienes es sobre la espirulina, por ejemplo.
Claro. ¿no? Platícanos un poco de ese. No, bueno, pues digo, de hecho México, digo, pues durante mucho tiempo y desde tiempos prehispánicos, digo, bueno, pues se daba de forma natural la espirulina, que es una cianobacteria que se cultivaba en el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, digo, pues México llegó a ser un productor muy importante de esta cianobacteria, de esta microalga, pues hasta los años 90, se exportaba espirulina y era de los principales productores a nivel mundial. Sin embargo, digo, bueno, pues a través de los procesos, bueno, se contaminó el lago, la empresa que lo fabricaba, que era Sosa de México, y luego, luego una empresa francesa, bueno, pues se retiraron de la zona de Texcoco, y digo, bueno, pues digo, por azares del destino, o bueno, estas casualidades no tan casuales, y pues ahora tenemos un proyecto, digo, donde nos estamos vinculando con la gente de los productores artesanales de la espirulina que se da y se cultiva en el lago de Texcoco, ¿no? Entonces digo, justo pues para ver cómo para ellos es su forma de vida, ¿no? Entonces ellos cultivan la espirulina, hay algunos que la cosechan, pero hay otros que ya la están cultivando de manera un poco más controlada, pues digo, en sus casas tienen sistemas de producción, y entonces digo, bueno, pues este vínculo entre pues lo que ellos saben y lo hacen artesanalmente, digo, y bueno, pues y toda la capacidad analítica, por ejemplo, que tenemos en las universidades, digo, bueno, pues para que ellos sepan para qué se puede utilizar, digo, pues es un Con muchos beneficios para con la muchos salud. beneficios, ¿no? Y digo, y es fuente de proteína, pues de un pigmento que se llama azul, que se llama ficocianina, y digo, bueno, tiene muchas vitaminas, o sea, tiene más proteína que un bistec, o sea, que la carne, o sea, muchas Claro. propiedades. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de los deportistas, pues se le considera un superalimento, ¿no? Y entonces ellos lo consumen pues para incrementar su rendimiento físico y todo. Y digo, bueno, y también pues muchas propiedades, ¿no? A nivel de del cerebro, del sistema nervioso, o sea, es Es fantástico. todo un mundo las microalgas. Exacto. Muchas gracias, Marcia. La verdad es que es muy, muy interesante y es nada más un pedacito de ese mundo, ¿no? De ese mundo prehistórico que es un mundo que nos rodea hoy en día. A mí, quizá un poco para cerrar, me gustaría, ¿qué le puedes decir a todas esas niñas como tú, curiosas, creativas, enamoradas de la química, de las microalgas, de lo biológico? ¿Qué les puedes decir sobre cómo cumplir ese sueño, así como creo que tú ya lo realizaste? No, bueno, pues que nunca pierdan esa curiosidad, o sea, por conocer su entorno, esas preguntas que ellas se plantean, se las pueden plantear a mucha gente, o sea, y hay mucha gente que está dispuesta pues a encaminarlas, a hacer, a darles apoyo, a ser sus mentoras, o sea, digo, bueno, pues que nunca se queden con preguntas, ¿no? O sea, que crean en sí que mismas. crean en sí mismas, ¿no? Que siempre estén abiertas, que observen su entorno, también que sean conscientes de que nadie lo sabe todo. O sea, nadie lo sabe todo, y que pues cada quien desde su perspectiva puede aportar, y que pues en esto de la investigación es un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces siempre hay nuevas cosas. A lo mejor uno plantea una solución, pero surge una nueva pregunta y entonces hay que seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, que nunca pierdan esa curiosidad y digo, bueno, pues que se dediquen a lo que les gusta. Así es, siempre estamos aprendiendo. Hoy aprendimos. Bueno, y yo he aprendido mucho de las profesoras de CNI, no en este caso ahora de Marcia, pero estaba pensando también en la entrevista de Nora Beltrán, en la que también tuve la oportunidad de ser invitada, y yo lo que veo es que
en el campo de la investigación y de cualquier cosa que las mujeres nos proponemos, ¿no? Como es tu caso, y recordando la entrevista de Nora, pasa algo en la vida en la que las mujeres descubren que se pueden abrir las puertas y cómo toman la decisión para decir, sí, por aquí va, ¿no? Como tú dijiste hace rato, eso que yo descubrí en la entrevista con este investigador me conquistó. Y fue como, yo lo interpreté como, sí, este es el camino y ahí voy, ¿no? De manera muy clara, muy decidida, pero también muy consistente a lo largo de tu trayectoria. Entonces, pues, creo que eso es un dato muy importante, sobre todo para las niñas que sepan que creo que hay que saber identificar cuando la vida dice sí y tomas la oportunidad, ¿no? Como bien ahora nos describes. Muchas felicidades por eso. No, Marcia. no, gracias. Gracias por las palabras. Digo, y sí, es una serie de oportunidades que uno va definiendo, que uno va tomando sus decisiones y así se va definiendo de, pues, a lo que uno se quiere dedicar. Pero digo, sobre todo eso, que hagan lo que les gusta. Claro. Sí, por supuesto. Y bueno, a lo largo de estas entrevistas también vemos que después de una serie de eventos, de influencias, de personas importantes, fueron descubriendo su camino tanto profesional como personal. Es muy inspirador ver ese desarrollo. Entonces, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista. Ya Gracias. para finalizar, tenemos preguntas ya últimas muy importantes. Entre ellas está ¿a quién te gustaría ver como invitado aquí en Expreso de Ciencias? Tiene que ser del Departamento de Procesos y Tecnología. El Departamento de Procesos y Tecnología, bueno, ya han estado bastantes, pero digo, sí me gustaría escuchar al maestro Sergio Hernández. Hernández, muy bien. Ya, Muy bien, lo ponemos en la lista. así es. Lo pondremos en la lista y en la agenda de publicación de los episodios. Y bueno, eso está excelente. Es también protocolo preguntarles a los invitados qué les parece esta experiencia de estar aquí en Expreso de Ciencias. No, bueno, pues es muy enriquecedor. Digo, la verdad es que lo hacen a uno pensar en cosas que a lo mejor ya se le habían olvidado a uno y el recordarlos, digo, pues lo vuelven a uno a poner contento, cómo fue el origen, o sea, digo, y compartir la experiencia y saber que si a alguien que nos está escuchando, pues lo motiva, digo, pues para seguir este camino, pues digo, me parece fantástico. Bien, excelente. A mí me encanta conocer más a profundidad a las personas con las que nos encontramos todos los días en los pasillos y que de algunas solo has visto su rostro y dices, ¿quién será? ¿Cómo se llamará? ¿No? Y ya cuando uno escucha las entrevistas o las ve en los videopodcasts, ¿no? Ponerle cara al nombre y además profundizar en lo que hacen, me parece una aportación muy interesante para visibilizar a nuestra comunidad y para conocer a las y a los colegas con los que cotidianamente nos relacionamos, ¿no? Y bueno, pues yo quiero nuevamente agradecer haber tenido la oportunidad, Marcia, de estar en esta Al entrevista contrario. contigo. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Bueno, maravilloso que también en tener a invitadas que ya tenían cierta convivencia anterior y ver pues que también tienen aspectos a destacar la una de la otra. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Eso es excelente porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Marcia Morales Ibarria. Muchas gracias por la invitación. Estuve feliz de estar en este capítulo. Ok, excelente. Sabes que la cabina siempre está abierta y nosotros estuvimos muy felices de que estés aquí. También escucharon a la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en la próxima Claro que sí. o en alguna próxima. Por supuesto. Como conductor, escucharon al doctor José Campos Terán. No, pues muchísimas gracias. Muy, muy afortunado de tener aquí a mis dos colegas y también de haber
de participar en esto, de conocer a la comunidad y saber un poco más de ellos, de cómo llegaron a ese camino y saber que pues hay muchas similitudes, ¿no? En los que nos dedicamos a la ciencia y que ojalá esto sirva para motivar a muchos más. Sí, por supuesto. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, los clips en Shorts y en TikTok, y también estén pendientes de otras producciones de One Podcast. Ya viene el estreno de Vocación a Futuro, esta vez con los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Biológica. Ya conocieron a sus profesores, ahora van a conocer a un grupo de alumnos que tienen mucho que comentar alrededor de lo que han vivido en esta licenciatura. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.